El sol de marzo caía con fuerza sobre las calles empedradas del barrio de Santa María la Ribera, en Ciudad de México. Era un domingo tranquilo, de esos en que las familias se reunían para comer, cuando Sofía Mendoza Vega salió de su casa con su mochila rosa y una sonrisa que iluminaba su rostro de 12 años. Le había dicho a su madre, Patricia, que iría a la papelería de la esquina a comprar material para un proyecto escolar. «Regreso en 15 minutos, mamá», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta de metal verde que daba a la calle Jacarandas. Patricia continuó preparando la comida en la cocina, sin imaginar que esos 15 minutos se convertirían en 7 años de angustia. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y Sofía no había regresado, el corazón de Patricia comenzó a latir con violencia. Salió corriendo hacia la papelería, pero don Ramiro, el dueño, negó con la cabeza. «No ha venido ninguna niña por aquí, doña Pati». Fue en ese instante preciso cuando el mundo de Patricia Mendoza se derrumbó. Antes de continuar con esta historia que nos ha conmovido profundamente, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún caso como este. También déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Patricia corrió de vuelta a casa, gritando el nombre de su hija por todas las calles del barrio. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, preocupados por los gritos desesperados de aquella madre. Mónica Herrera, su vecina y mejor amiga desde hacía 15 años, la tomó de los hombros intentando calmarla. «Vamos a encontrarla, Pati. Seguro fue a casa de alguna amiga y se le olvidó avisarte», le decía mientras marcaba el número de la policía con manos temblorosas. El esposo de Patricia, Roberto Mendoza, trabajaba como mecánico en un taller del otro lado de la ciudad. Cuando recibió la llamada de su esposa, dejó todo tirado y condujo como loco por el periférico, rezando en voz alta para que todo fuera un malentendido. Llegó a casa 1 hora después, con el rostro desencajado y lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Ya llamaste a sus amigas? ¿A la escuela?», preguntaba una y otra vez, aunque sabía que su esposa ya había agotado todas las posibilidades. Los primeros policías llegaron cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El agente Ramírez, un hombre de 50 años con bigote canoso, tomó nota de todo con una expresión que Patricia no pudo descifrar. ¿Era compasión? ¿Escepticismo? «Señora, en el 80% de estos casos, los menores regresan solos en las primeras 24 horas», le dijo con voz monótona, como si repitiera un libreto que había memorizado hacía décadas. Pero Patricia conocía a su hija. Sofía no era de las niñas que se escapaban o se perdían. Era responsable, obediente, siempre avisaba dónde estaba. Durante esa primera noche, Roberto y Patricia no durmieron. Recorrieron cada calle, cada parque, cada rincón del barrio y los alrededores. Tocaron puertas, mostraron fotografías, preguntaron a todo el que se cruzaba en su camino. La fotografía que llevaban era la más reciente. Sofía con su uniforme escolar, su cabello castaño recogido en una cola de caballo, sus ojos color miel brillando con vida. Nadie la había visto. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Al segundo día, la historia comenzó a aparecer en los periódicos locales. «Desaparece niña de 12 años en Santa María la Ribera». La comunidad se volcó en ayuda. Cientos de volantes con el rostro de Sofía fueron pegados en postes, paredes, camiones. Las redes sociales se inundaron con su imagen. Patricia creó un grupo de Facebook llamado «Ayúdanos a encontrar a Sofía Mendoza», que en pocos días reunió a miles de personas compartiendo información, teorías y sobre todo solidaridad. Mónica se convirtió en el apoyo incondicional de Patricia.
Organizaba las búsquedas, coordinaba con otros padres que habían pasado por lo mismo, mantenía actualizado el grupo de Facebook. «No vamos a descansar hasta encontrarla», le prometía a Patricia cada noche, aunque ella misma comenzaba a perder la esperanza conforme pasaban los días sin ninguna pista concreta. La investigación oficial avanzaba con una lentitud desesperante. Los policías revisaron las cámaras de seguridad del área, pero la mayoría estaban descompuestas o no apuntaban hacia las calles correctas. Una tienda de abarrotes, a 2 cuadras de la casa de los Mendoza, tenía una cámara que grabó algo interesante. Sofía caminando por la banqueta, pero luego la imagen se cortaba por casi 10 minutos. Cuando la grabación se reanudaba, Sofía ya no aparecía. «Fallo técnico», explicaron los técnicos, pero Roberto no podía evitar sospechar que había algo más detrás de esa conveniente interrupción. Las entrevistas con vecinos revelaron poco. Algunos mencionaron haber visto una camioneta gris estacionada en la zona aquella tarde, pero nadie pudo dar una descripción precisa de las placas o del conductor. Otros hablaron de un hombre que había estado rondando el barrio días antes, preguntando por direcciones, pero los detalles eran vagos y contradictorios. La investigación parecía estar en un callejón sin salida. Patricia dejó su trabajo como contadora en una pequeña empresa para dedicarse completamente a la búsqueda. Roberto continuó trabajando porque necesitaban dinero para imprimir volantes, pagar gasolina para los recorridos, cubrir los gastos básicos de la casa. Pero cada tornillo que apretaba, cada motor que reparaba, lo hacía en automático, con la mente puesta en su hija desaparecida. ¿Tendrá frío? ¿Tendrá miedo? ¿Estará llamándonos? Se preguntaba constantemente mientras trabajaba bajo los autos, con las lágrimas cayendo sobre el pavimento grasiento del taller. Los meses pasaron, y la historia de Sofía fue perdiendo espacio en los medios. Otros casos, otras tragedias, ocuparon los titulares, pero Patricia no se rindió. Cada martes organizaba una marcha pacífica desde su casa hasta el Ángel de la Independencia, cargando una pancarta enorme con el rostro de su hija. Al principio, cientos de personas las acompañaban. Con el tiempo, solo quedaron las madres que también buscaban a sus hijos desaparecidos, un grupo de mujeres unidas por el dolor más profundo que puede existir. En esas marchas, Patricia conoció a Luz Helena Torres, madre de un joven de 20 años desaparecido 2 años antes. Luz Helena le enseñó a Patricia cómo trabajar con las autoridades, cómo presionar sin ser ignorada, cómo usar los medios de comunicación de manera estratégica. «Esto es una maratón, no una carrera corta», le decía Luz Helena mientras caminaban juntas por Reforma. «No podemos dejar que nos olviden». Roberto, por su parte, comenzó a investigar por su cuenta. Se obsesionó con el tema, leyendo sobre redes de trata, técnicas de secuestro, patrones de desaparición. Creó un muro entero en su taller con fotografías, mapas, líneas de tiempo. Sus compañeros de trabajo lo veían con preocupación, pero nadie se atrevía a decirle nada. Sabían que aquella obsesión era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le daba un sentido a sus días. Una tarde de noviembre del 2018, 8 meses después de la desaparición de Sofía, Roberto encontró algo que le llamó la atención. Mientras revisaba casos similares en Internet, descubrió que en marzo del mismo año habían desaparecido otras 2 niñas en colonias cercanas, una en la Doctores y otra en la Roma Norte. Las 3 tenían edades similares. Las 3 salieron de casa en domingo. Las 3 dijeron que iban a algún lugar cercano. Las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Roberto llevó su investigación a la policía, pero el agente Ramírez no le dio mucha importancia. «Señor Mendoza, con todo respeto, miles de personas desaparecen cada año en esta ciudad. A veces hay coincidencias, pero no necesariamente significan que estén conectadas»,
le dijo con un tono que Roberto interpretó como condescendiente. Frustrado, Roberto decidió contactar directamente a las familias de las otras niñas desaparecidas. La primera en responder fue Gabriela Soto, madre de Valeria, de 11 años. Se reunieron en una cafetería de la colonia Roma, ambos con ojeras profundas y una mirada que solo quienes han perdido a un hijo pueden reconocer. Gabriela le contó que su hija también había salido un domingo, que también había cámaras con fallas técnicas, que también hubo reportes de una camioneta gris. «Nadie nos hace caso», le dijo Gabriela entre lágrimas. «Dicen que no hay suficiente evidencia para vincular los casos». Decidieron unir fuerzas. Roberto, Patricia, Gabriela y eventualmente los padres de la tercera niña desaparecida, Carmen Orozco, formaron un grupo de investigación independiente. Se reunían 2 veces por semana en casa de los Mendoza, comparando notas, analizando mapas, buscando patrones que las autoridades parecían no querer ver. Mónica los ayudaba con la logística y Luz Helena les proporcionaba contactos con periodistas y activistas. Durante uno de esos encuentros, Carmen, el padre de la tercera niña desaparecida, mencionó algo que ninguno había considerado. «Mis vecinos me dijeron que días antes de que desapareciera mi hija, vieron a un tipo tomando fotografías en la calle. Cuando le preguntaron qué hacía, dijo que era inspector del municipio, pero nunca mostró identificación y se fue rápido». Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Él había escuchado algo similar de uno de sus vecinos, pero no le había dado importancia en su momento. Comenzaron a rastrear ese dato. Visitaron las 3 zonas donde habían desaparecido las niñas. Preguntaron en tiendas, puestos de periódicos, estacionamientos. En la colonia Doctores, el dueño de un taller mecánico recordó haber visto a un hombre con una cámara profesional, de unos 40 años, complexión media, cabello corto. «Me acuerdo porque me pareció raro que estuviera tomando fotos de un edificio tan feo», les dijo señalando un conjunto habitacional deteriorado. Con esa descripción, Patricia mandó a hacer un retrato hablado con un artista forense que Luz Helena conocía. El dibujo mostraba a un hombre de rasgos comunes, nada que lo hiciera destacar particularmente, pero era algo. Reprodujeron cientos de copias y las distribuyeron por toda la ciudad, especialmente en las zonas donde habían desaparecido las niñas. Los años siguientes fueron los más oscuros. Patricia cayó en una depresión profunda. Hubo días en que no podía levantarse de la cama, días en que el peso de la ausencia de Sofía era tan grande que le costaba respirar. Roberto se hundió en el trabajo y en su investigación obsesiva, durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche. Su relación matrimonial se tensó hasta el límite. Discutían constantemente, se culpaban mutuamente, aunque ambos sabían que ninguno tenía la culpa de lo sucedido. Mónica fue quien evitó que se separaran, los visitaba diariamente, cocinaba para ellos, los obligaba a salir de casa, les recordaba que debían mantenerse unidos, porque Sofía los necesitaba fuertes. Cuando ella regrese, y va a regresar, necesita encontrarlos juntos, les decía con una convicción que a veces ni ella misma sentía, pero que necesitaban escuchar. En el 2020, cuando la pandemia azotó al mundo, las búsquedas presenciales se volvieron imposibles. Las marchas se suspendieron, las reuniones con otras familias se trasladaron a videollamadas. Patricia sintió que el mundo había olvidado completamente a su hija. Los medios solo hablaban de contagios y muertes por COVID-19. «Es como si Sofía hubiera desaparecido 2 veces», le dijo a Mónica durante una de sus visitas con cubrebocas y distancia. Pero Roberto no dejó de investigar. Si algo le dio la pandemia, fue más tiempo para revisar archivos, contactar personas por Internet, analizar datos.
Descubrió que en los últimos 10 años habían desaparecido casi 20 niñas en circunstancias similares en la Ciudad de México y área metropolitana. Todas en domingo, todas entre los 10 y 13 años, todas con reportes de cámaras fallidas. Compiló toda la información en un documento de más de 200 páginas y lo envió a organizaciones de derechos humanos, fiscalías, medios de comunicación. La mayoría lo ignoró, pero una periodista de investigación llamada Andrea Castillo se interesó. Era joven, de 30 años, pero ya tenía un historial de destapes importantes relacionados con corrupción y crimen organizado. Andrea visitó a Roberto y Patricia en enero del 2021, cuando las restricciones comenzaban a aflojarse. Se sentaron en la sala de la casa de los Mendoza, rodeados de fotografías de Sofía a diferentes edades, mientras Roberto le explicaba todas sus teorías. Andrea escuchó durante horas, tomando notas, grabando con el permiso de la pareja. Al final, les dijo algo que les devolvió un poco de esperanza. Creo que tienen razón. Hay un patrón aquí que las autoridades están ignorando, ya sea por incompetencia o por algo peor. Déjenme investigar esto más a fondo. Les prometo que voy a exponer todo lo que encuentre. Y cumplió su promesa. Durante el siguiente año, Andrea Castillo publicó una serie de artículos en un medio digital importante, documentando las 20 desapariciones que Roberto había identificado. Entrevistó a las familias, a expertos en trata de personas, a expolicías que hablaron bajo anonimato. Sus artículos causaron revuelo. Por primera vez en años, el caso de Sofía y de las otras niñas volvió a estar en la agenda pública. Las autoridades se vieron obligadas a responder. La Fiscalía anunció la creación de un grupo especial para investigar las desapariciones. Patricia no sabía si sentirse esperanzada o escéptica. Había aprendido a no confiar ciegamente en las promesas oficiales, pero algo en el tono de la conferencia de prensa le hizo pensar que quizás, solo quizás, las cosas podrían ser diferentes esta vez. El nuevo grupo de investigación era dirigido por el fiscal Héctor Morales, un hombre de 55 años que había resuelto varios casos complicados de secuestro en el pasado. En su primera reunión con las familias, en marzo del 2022, exactamente 4 años después de la desaparición de Sofía, Morales les habló con una franqueza que no habían escuchado antes de ningún funcionario. No les voy a mentir, este caso es complejo y ha sido mal manejado desde el inicio, pero les doy mi palabra de que vamos a revisarlo todo desde cero, sin importar a dónde nos lleve la investigación. Y efectivamente, comenzaron a surgir cosas. Una revisión exhaustiva de los archivos reveló que varios testimonios importantes nunca habían sido seguidos adecuadamente. El testimonio de una mujer que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Sofía subiendo a una camioneta aquella tarde de marzo del 2018 había sido archivado como no confiable porque la testigo tenía antecedentes de problemas psiquiátricos. Pero cuando Morales la entrevistó personalmente, su historia era coherente y contenía detalles específicos que solo alguien que realmente había presenciado algo podría saber. La testigo, una mujer de 60 años llamada Estela Ramírez, les contó que había visto a la niña en la esquina de Jacarandas con Eligio Ancona, cerca de las 2:30 de la tarde. Estaba parada ahí, como esperando a alguien. Luego llegó una camioneta gris, de esas tipos suburban, y la niña se acercó. No la vi subir porque pasó un camión y me tapó la vista, pero cuando el camión pasó, la niña ya no estaba y la camioneta se alejaba. Estela había dado estos detalles al agente Ramírez 4 años atrás, pero nunca se había hecho nada con esa información. Morales ordenó revisar todas las cámaras de tránsito de las vías principales cercanas a esa esquina en el día y hora mencionados.
Fue un trabajo tedioso que llevó semanas, pero finalmente encontraron algo. Una Suburban gris con placas del Estado de México captada en circuito interior a las 3:15 p.m. del día de la desaparición. Las placas eran legibles. Corrieron la búsqueda y descubrieron que el vehículo estaba registrado a nombre de una empresa de importaciones que había cerrado operaciones en 2019. Roberto sintió que finalmente estaban llegando a algo. Patricia, más cautelosa después de tantas decepciones, prefirió no emocionarse demasiado. Pero cuando Morales les llamó para informarles que habían identificado al último dueño registrado del vehículo, un hombre llamado Fernando Solís Becerra, ambos sintieron que algo estaba cambiando. Fernando Solís era un empresario de 52 años, aparentemente respetable, dueño de varias propiedades en la Ciudad de México y Cuernavaca. No tenía antecedentes penales. Vivía en una residencia exclusiva de Bosques de las Lomas con su esposa e hijo adulto. Nada en su perfil público sugería que pudiera estar involucrado en algo criminal. Pero cuando los investigadores comenzaron a profundizar, encontraron inconsistencias. Solís había viajado frecuentemente a Colombia y Venezuela entre 2015 y 2019. Países conocidos por ser puntos de tránsito en redes de trata internacional. Sus empresas habían movido cantidades sospechosas de dinero a través de paraísos fiscales. Y lo más inquietante, registros de telefonía celular lo ubicaban cerca de las zonas donde habían desaparecido al menos 5 de las niñas que Roberto había documentado, incluyendo a Sofía. Morales solicitó una orden de cateo para las propiedades de Solís. El juez la aprobó en abril del 2023. Patricia y Roberto no fueron informados de la operación hasta después de que ocurrió, una medida de seguridad para evitar filtraciones. Cuando finalmente Morales los llamó para darles los resultados, Patricia temblaba tanto que no podía sostener el teléfono. Roberto tuvo que ponerlo en altavoz. «Encontramos evidencia», les dijo Morales con voz calmada pero firme. «No puedo darles detalles todavía porque es parte de una investigación activa. Pero les puedo decir esto. Hay razones para creer que Fernando Solís está involucrado en una red de trata de menores que opera desde hace más de una década. Y creemos que Sofía...» Morales hizo una pausa que se sintió eterna. «Creemos que Sofía podría estar viva». Patricia soltó un grito que salió desde lo más profundo de su ser, una mezcla de alivio, terror, esperanza y dolor acumulado durante 5 años. Roberto la abrazó con fuerza, ambos llorando, temblando, sin poder articular palabra. Mónica, que estaba con ellos cuando llegó la llamada, también lloraba, repitiendo una y otra vez: «Lo sabíamos». Siempre lo supimos, pero Morales les advirtió que el proceso sería largo y complicado. Solís había sido arrestado, pero negaba todo. Sus abogados eran de los mejores del país, y aunque habían encontrado evidencia de sus vínculos con redes criminales, no habían encontrado a ninguna de las niñas. La información sugería que Solís era solo una pieza de una estructura mucho más grande, posiblemente internacional. Habría que desmantelar toda la red para encontrar a las víctimas. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que el teléfono sonaba, Patricia sentía que el corazón se le saldría del pecho. Cada noticia en los medios sobre el caso la analizaba con lupa. Solís seguía negando, pero las evidencias se acumulaban. Su socio en las empresas fantasma, un hombre de nacionalidad colombiana llamado Edgar Suárez, fue arrestado en Cartagena en junio del 2023. Y él sí habló. Suárez, buscando reducir su sentencia, reveló que efectivamente existía una red que operaba llevando menores mexicanas hacia Sudamérica y Europa.
Mencionó nombres, lugares, rutas. Los investigadores comenzaron a coordinar con autoridades de Colombia, España y otros países. Era una operación masiva, la más grande de su tipo en la historia reciente de México. En septiembre del 2023, la operación internacional llevó al rescate de 17 menores en diferentes países. Ninguna era Sofía. Patricia sintió que moría un poco cada vez que le mostraban fotografías de las niñas rescatadas, y ninguna era su hija. Pero Morales le pedía que no perdiera la esperanza. Esto apenas comienza. Hemos identificado varias locaciones más. No vamos a parar, le prometía. Roberto seguía obsesionado con cada detalle del caso. Analizaba las declaraciones filtradas de Suárez, estudiaba mapas de las rutas mencionadas, trataba de encontrar algún patrón que le diera una pista sobre dónde podría estar Sofía. Su salud se deterioraba. Había perdido casi 20 kilos, dormía mal, tenía úlceras por el estrés. Patricia le rogaba que cuidara su salud, que descansara, pero él no podía. Cuando la encontremos, descansaré, le decía. Las audiencias del caso contra Solís se extendieron durante meses. Los abogados defensores usaban todas las tácticas posibles para retrasar el proceso. Apelaciones, recursos legales, solicitudes de nulidad. Patricia asistía a cada audiencia, sentada en la misma banca, mirando fijamente al hombre que ella estaba convencida era responsable de haberle arrebatado a su hija. Solís nunca la miraba directamente, siempre con los ojos hacia el frente o consultando con sus abogados. El punto de quiebre llegó en marzo del 2024, exactamente 6 años después de la desaparición de Sofía. Uno de los cómplices de rango menor en la red, arrestado en España, decidió cooperar completamente con las autoridades a cambio de protección. Sus declaraciones fueron devastadoras. Mencionó una casa de tránsito en Cuernavaca que no había sido identificada antes, un lugar donde mantenían a las menores antes de trasladarlas fuera del país. La Policía Federal Mexicana, en coordinación con autoridades españolas, organizó un operativo inmediato. Era noviembre del 2024, cuando irrumpieron en una propiedad ubicada en una zona residencial de Cuernavaca, camuflada como una casa de retiros espirituales. Lo que encontraron dentro les heló la sangre. 6 menores, entre 14 y 16 años, retenidas en condiciones deplorables, y entre ellas con el cabello más largo y la mirada marcada por el trauma. Pero inconfundiblemente, ella estaba Sofía Mendoza Vega. Morales llamó personalmente a Patricia y Roberto. Era de madrugada cuando el teléfono sonó, y Patricia supo, incluso antes de contestar, que algo había cambiado. La voz de Morales temblaba ligeramente cuando les dijo: «La encontramos. Sofía está viva. Está en el hospital. Está siendo atendida, pero está viva». Patricia no recuerda qué pasó en los siguientes minutos. Roberto dice que ella se desmayó. Él dice que él gritó. Mónica, que se había quedado a dormir en su casa esa noche porque Patricia no había estado bien, llamó inmediatamente a Luz Helena, a Gabriela, a todos los que habían sido parte de esta búsqueda interminable. El viaje a Cuernavaca fue el más largo de sus vidas, aunque solo eran 90 kilómetros. Roberto manejaba con las manos aferradas al volante. Patricia lloraba en silencio en el asiento del copiloto, agarrando una fotografía de Sofía de cuando tenía 12 años. Morales los había advertido. Sofía ha pasado por cosas terribles. Necesita atención médica y psicológica urgente. Debe prepararse para encontrar a una Sofía diferente a la que recuerdan, pero está viva, y eso es lo importante. El hospital estaba bajo estricta vigilancia policial. Los llevaron a una sala privada donde varios médicos y psicólogos les explicaron el estado de Sofía. Había sido víctima de abuso físico y psicológico durante 6 años y medio. Estaba desnutrida, con varias infecciones, traumas profundos, pero físicamente se recuperaría.
Emocionalmente, sería un proceso largo, muy largo. Les advirtieron que Sofía estaba en shock, que posiblemente no los reconocería de inmediato, que debían ser pacientes y dejar que ella marcara el ritmo del reencuentro. Cuando finalmente los dejaron entrar a la habitación, Patricia sintió que las piernas no la sostenían. Ahí estaba su niña, ya no tan niña, acostada en una cama de hospital, conectada a sueros, mirando por la ventana con ojos vacíos. Era y no era Sofía. Tenía sus rasgos, pero 6 años y medio de horror habían tallado líneas en su rostro que ninguna adolescente de 18 años debería tener. ¿Sofía?, susurró Patricia, sin atreverse a acercarse demasiado. La joven giró lentamente la cabeza. Por un momento no hubo ninguna reacción. Luego, algo cambió en su mirada. Un destello de reconocimiento, de memoria, de algo que había estado enterrado muy profundo durante demasiado tiempo. «¿Mamá?», dijo con voz quebrada, una voz que Patricia había anhelado escuchar durante 2372 días. Patricia corrió hacia la cama y abrazó a su hija con una fuerza que contenía años de angustia, de noches sin dormir, de lágrimas derramadas, de esperanza aferrándose contra toda lógica. Roberto se unió al abrazo, los tres formando un círculo de amor que había sido brutalmente roto y que ahora, milagrosamente, se reunía. Sofía lloraba, pero eran lágrimas silenciosas, como si hubiera olvidado cómo expresar emociones. «Perdón», repetía una y otra vez, «perdón por haberme ido». «No, mi amor, no tienes nada de qué disculparte», le decía Patricia entre sollozos, acariciando el cabello de su hija. «Nada de esto es tu culpa, nada». Pero Sofía seguía pidiendo perdón, atrapada en un ciclo de culpa que los psicólogos más tarde explicarían era típico de víctimas de secuestro prolongado. Habían trabajado en su mente durante años para hacerla sentir responsable, para quebrar su voluntad, para hacerla dócil. Los días siguientes fueron intensos. Sofía fue sometida a innumerables exámenes médicos y psicológicos. Las autoridades necesitaban su testimonio, pero los psicólogos insistieron en que no podía ser presionada, que necesitaba tiempo para estabilizarse. Patricia no se separaba de ella ni un segundo. Roberto hacía guardia en la puerta de la habitación, asegurándose de que nadie no autorizado se acercara. Mónica llegó al hospital con flores, con peluches, con todo lo que Sofía había amado a los 12 años. Pero la joven de 18 años que estaba en esa cama había dejado atrás a la niña que amaba esas cosas. Aún así, Sofía agradeció con una sonrisa débil, tratando de recordar cómo sonreír, cómo sentir alegría. Era un proceso de reaprendizaje emocional que tomaría años. Luz Helena visitó a la familia y les compartió su experiencia. Su hijo había sido encontrado con vida después de 3 años, y aunque el camino había sido difícil, ahora estaba reconstruyendo su vida. «Van a haber momentos muy oscuros», les advirtió con honestidad. «Va a haber retrocesos, pero están juntos de nuevo, y eso es lo que importa. Día a día, paso a paso». Cuando Sofía estuvo lo suficientemente estable, la trasladaron a un centro especializado en atención a víctimas de trata. Ahí, rodeada de profesionales y otras sobrevivientes, comenzó el verdadero trabajo de sanación. Patricia y Roberto asistían a terapia familiar 3 veces por semana. Aprendían sobre trauma, sobre cómo apoyar a Sofía sin sobreprotegerla, sobre cómo manejar sus propias emociones. Sofía comenzó a hablar lentamente sobre lo que había vivido, no todo de golpe, sino en fragmentos, cuando se sentía segura. Contó cómo aquel domingo había estado esperando en la esquina cuando una mujer se acercó diciendo que su madre había tenido un accidente y que la llevaría al hospital. Era una mentira clásica, pero Sofía tenía 12 años y estaba asustada.
Subió a la camioneta donde otros 2 hombres la esperaban. Fue drogada casi de inmediato. Cuando despertó, estaba en un sótano en algún lugar de Cuernavaca. Los siguientes 6 años y medio fueron un infierno que Sofía todavía no podía articular completamente. Fue movida varias veces, siempre bajo estricta vigilancia. Conoció a otras niñas que corrían su misma suerte. Algunas desaparecieron, enviadas a quién sabe dónde. Otras llegaron después que ella. Se aferraban unas a otras para sobrevivir. Sofía mencionó a una niña llamada Valeria que fue especialmente cercana a ella, y cuando los investigadores le mostraron fotografías, Sofía confirmó que era Valeria Soto, la hija de Gabriela, una de las familias con las que Roberto había trabajado. Esta revelación llevó a intensificar la búsqueda de Valeria y las otras niñas. Sofía proporcionó todos los detalles que podía recordar sobre las locaciones, las personas involucradas, las rutinas. Su testimonio fue crucial para desmantelar completamente la red. En los siguientes meses, las autoridades lograron rescatar a 11 menores más de diferentes ubicaciones. Entre ellas, en febrero del 2025, fue encontrada Valeria Soto en una casa de Barcelona, España, donde había sido trasladada hacía 2 años. El reencuentro de Valeria con su familia fue tan emotivo como lo había sido el de Sofía. Gabriela lloró con Patricia, 2 madres que habían compartido la peor pesadilla imaginable y que ahora compartían el milagro de recuperar a sus hijas. Las familias se apoyaban mutuamente, entendiendo cómo nadie más podía lo que cada una estaba atravesando. El caso generó conmoción nacional e internacional. Andrea Castillo, la periodista que había expuesto inicialmente los patrones de desaparición, ganó varios premios por su cobertura. Pero más importante que eso, su trabajo había sido instrumental en forzar a las autoridades a actuar. En una entrevista después del rescate de Sofía, Andrea dijo: "Este caso demuestra que cuando las familias no se rinden, cuando la sociedad no olvida, cuando los periodistas hacemos nuestro trabajo, se pueden lograr justicia y resultados. Pero no debería tomar 6 años y medio. Fernando Solís y otros 27 miembros de la red fueron sentenciados a penas que sumaban cientos de años de prisión. Solís recibió 60 años sin posibilidad de libertad anticipada. Durante la lectura de sentencia, Patricia estaba presente. Esta vez, Solís la miró directamente. Ella sostuvo su mirada sin pestañear, queriendo que él viera la fuerza de una madre que nunca se rindió, que nunca dejó de buscar, que lo había llevado hasta ese momento. La reconstrucción de la vida de Sofía fue lenta. Meses después del rescate, seguía teniendo pesadillas. Había días en que no quería salir de su habitación. La terapia era dolorosa, porque implicaba revivir experiencias que preferiría olvidar. Pero también había días buenos, días en que sonreía genuinamente, días en que abrazaba a su madre espontáneamente, días en que hablaba de planes futuros. Decidió que quería terminar su educación. Aunque había perdido años de escolaridad, los psicólogos decían que su capacidad intelectual estaba intacta. Comenzó con tutorías privadas en casa. Luego gradualmente se sintió lo suficientemente cómoda para asistir a una escuela especializada para jóvenes que habían vivido situaciones traumáticas. Hizo amigos que no la juzgaban, que no hacían preguntas incómodas, que simplemente la aceptaban. Patricia retomó su trabajo como contadora, pero a tiempo parcial. Necesitaba estar disponible para Sofía. Roberto dejó su obsesión con la investigación, aunque mantuvo contacto con las otras familias y ocasionalmente daba charlas sobre desaparición de menores, ayudando a crear conciencia. Su salud mejoró lentamente. Las úlceras sanaron. Volvió a dormir mejor.
La tensión en su matrimonio se disolvió, reemplazada por una conexión más profunda forjada en el fuego de la adversidad compartida. Mónica continuó siendo una presencia constante en sus vidas. Era la tía que Sofía siempre había tenido, pero ahora su rol era aún más importante. Era alguien en quien Sofía podía confiar, alguien que no estaba cargado con el peso emocional de ser sus padres. Podía hablar con Mónica de cosas que no quería preocupar a Patricia y Roberto, y Mónica sabía cuándo compartir esas conversaciones con los padres y cuándo guardar la confianza. En mayo del 2025, casi 7 años después de aquella tarde de marzo que cambió todo, la familia Mendoza organizó una pequeña ceremonia en su casa. Invitaron a las familias de las otras niñas rescatadas, a Luz Helena y su hijo, a Andrea Castillo, al fiscal Morales, a Mónica, a los terapeutas que habían trabajado con Sofía. Plantaron un árbol de jacarandas en su jardín, el mismo tipo de árbol que daba nombre a su calle, como símbolo de renacimiento y esperanza. Sofía, ahora con 19 años, habló brevemente durante la ceremonia. Su voz todavía temblaba, pero había una fortaleza en ella que no existía meses atrás. Durante mucho tiempo creí que estaba olvidada. Dijo, creí que nadie me buscaba, que nadie me quería. Eso era lo que me decían. Pero mi mamá, mi papá, Mónica, todos ustedes, nunca dejaron de buscarme, nunca dejaron de creer que estaba viva. Y eso me salvó, incluso cuando yo no lo sabía. Todavía tengo un camino largo por delante. Hay días difíciles, pero por primera vez en años siento que puedo tener un futuro. Patricia lloró escuchando las palabras de su hija. Eran las palabras más largas que Sofía había dicho en público desde su rescate. Roberto la abrazó, ambos sabiendo que habían atravesado el infierno, pero habían salido del otro lado, magullados pero no rotos, dolidos pero no destruidos. Las otras familias compartieron sus propias historias de reencuentro, de sanación, de justicia. Gabriela habló sobre cómo Valeria estaba adaptándose, lentamente pero con progreso. Luz Helena compartió cómo su hijo, años después de su rescate, ahora tenía un trabajo estable y estaba reconstruyendo su vida. Todos ellos eran testimonio de que el trauma no tenía que ser el final de la historia, que la resiliencia humana era más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. El fiscal Morales tomó la palabra para reconocer los fallos del sistema. Casos como estos nunca deberían tomar tanto tiempo. Las señales estaban ahí desde el principio. Si hubiéramos actuado más rápido, con más recursos, con más coordinación, quizás habríamos podido rescatar a estas jóvenes años antes. Espero que este caso sirva de lección, que obligue a nuestras instituciones a hacer mejor su trabajo, a tomar en serio cada reporte de desaparición desde el primer momento. Andrea Castillo agradeció a las familias por confiar en ella, por permitirle contar sus historias. El periodismo es más poderoso cuando está al servicio de la verdad y la justicia, dijo. Pero nada de lo que escribí habría sido posible sin el coraje de estas familias, especialmente de Patricia y Roberto, que convirtieron su dolor en acción, que se negaron a ser silenciados, que pelearon cada día durante más de 6 años. Ustedes son héroes. Después de la ceremonia, la familia tuvo un momento a solas. Patricia, Roberto y Sofía se sentaron bajo el árbol recién plantado. Hablaron sobre recuerdos felices de cuando Sofía era pequeña, evitando cuidadosamente el dolor del medio. Hablaron sobre planes futuros, sobre viajes que querían hacer, sobre cosas simples como qué cenar esa noche o qué película ver. La normalidad era algo preciado ahora, algo que nunca volverían a dar por sentado. Sofía mencionó que quería estudiar psicología. Quería ayudar a otras personas que habían pasado por traumas similares. No puedo cambiar lo que me pasó, dijo. Pero quizás puedo usar esa experiencia para ayudar a otros.
para que no se sientan tan solos como yo me sentí. Patricia y Roberto se miraron, orgullosos de la fortaleza que su hija estaba mostrando, incluso en medio de su propia sanación. Los meses siguientes trajeron más progreso. Sofía comenzó a salir más, a socializar con amigos de su escuela. Incluso empezó una relación tímida con un joven de su clase que la trataba con respeto y paciencia. Patricia tuvo que aprender a no ser sobreprotectora, a confiar en que Sofía podía tomar decisiones sobre su propia vida. Era difícil, después de años de no saber dónde estaba su hija, dejarla tener independencia. Pero la terapia familiar ayudó a encontrar el balance. Roberto se involucró en organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Su experiencia y sus habilidades de investigación eran valiosas. Ayudó a otras familias a organizar sus búsquedas, a presionar a las autoridades, a mantener viva la memoria de sus seres queridos desaparecidos. Era su manera de dar sentido a todo lo que había pasado, de asegurarse de que el sufrimiento de su familia no fuera en vano. En noviembre del 2025, coincidiendo con el aniversario del rescate de Sofía, la familia fue invitada a dar una charla en un foro internacional sobre trata de personas. Sofía decidió participar. Fue su primera aparición pública donde hablaría abiertamente sobre su experiencia. Patricia estaba nerviosa por ella, pero Sofía insistió. «Necesito hacerlo», dijo. «Necesito que otras personas sepan que hay esperanza, que la recuperación es posible». En el escenario, frente a cientos de activistas, funcionarios y familiares de víctimas de trata, Sofía contó su historia. No con todos los detalles más oscuros, pero sí con suficiente honestidad para transmitir la gravedad de lo que había vivido. Habló sobre el miedo constante, sobre la desesperanza, sobre cómo pequeños actos de bondad entre las víctimas las mantenían humanas. Y habló sobre el momento del rescate, sobre ver a policías entrando por la puerta, sobre no poder creer al principio que era real, sobre el llanto incontrolable cuando finalmente comprendió que estaba libre. «Mi familia nunca se rindió», dijo Sofía hacia el final de su testimonio, su voz quebrándose pero firme. Y eso marcó toda la diferencia. A todas las familias aquí que están buscando a alguien, no se rindan, sigan buscando, sigan haciendo ruido, sigan exigiendo respuestas, porque en algún lugar la persona que buscan está esperando ser encontrada, está esperando volver a casa. El auditorio estalló en aplausos, muchos con lágrimas en los ojos. Después del evento, varias familias se acercaron a los Mendoza. Querían consejos, querían esperanza, querían saber cómo habían logrado mantener la búsqueda viva durante tanto tiempo. Patricia y Roberto compartieron generosamente su experiencia, sus estrategias, sus contactos. Formaron una red de apoyo que se extendía ahora más allá de México, conectando familias de diferentes países que enfrentaban la misma pesadilla. La historia de Sofía Mendoza también inspiró cambios legislativos. Se presentó una propuesta llamada Ley Sofía, que exigía protocolos más rápidos y eficientes para casos de desaparición de menores, recursos dedicados específicamente a investigar patrones de desaparición y consecuencias para funcionarios que no actuaran con diligencia. La ley estaba en proceso de aprobación en el Congreso, con amplio apoyo de múltiples partidos. Andrea Castillo escribió un libro sobre el caso, con autorización y colaboración de la familia Mendoza. Vista por última vez en Barcelona, tituló el libro, refiriéndose a la colonia Santa María la Ribera como Barcelona, el apodo cariñoso que algunos residentes le daban a esa zona. El libro se convirtió en un bestseller, no solo en México, sino internacionalmente. Las ganancias fueron donadas a organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a víctimas de trata.
Para diciembre del 2025, casi 2 años después del rescate, Sofía estaba en un lugar radicalmente diferente emocionalmente. Todavía tenía días difíciles, todavía asistía a terapia semanalmente, pero la joven quebrada que había llegado a ese hospital en Cuernavaca se había transformado en una sobreviviente que estaba reconstruyendo su vida con determinación. Se inscribió en la universidad para iniciar sus estudios de psicología en el próximo semestre. La familia celebró la Navidad con una intimidad que no habían tenido en años. Solo ellos tres, Mónica y Luz Helena, con su hijo. Decoraron el árbol juntos, cocinaron juntos, rieron juntos. Hubo un momento durante la cena en que todos guardaron silencio, conscientes del milagro de estar juntos. Sofía levantó su copa de sidra y propuso un brindis. Por las segundas oportunidades, por no rendirnos, por el amor que sobrevive a todo. Patricia miró a su hija, ya no la niña de 12 años que había salido de casa aquel domingo de marzo, sino una joven mujer de 19 que había sobrevivido a lo inimaginable. Miró a Roberto, su compañero en la batalla más dura de sus vidas. Miró a Mónica, la hermana que nunca había tenido, pero que el destino le había dado. Y supo que aunque las cicatrices nunca desaparecerían completamente, aunque siempre habría dolor mezclado con la alegría, habían logrado algo extraordinario. Habían traído a Sofía de vuelta, habían restaurado su familia. Esa noche, después de que todos se fueron, Patricia entró al cuarto de Sofía para darle las buenas noches, como hacía cada noche desde el rescate. Sofía estaba despierta, mirando por la ventana las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Sofía sin voltear. Durante todos esos años trataba de recordar tu rostro, tu voz, y con el tiempo se volvía más borroso. Tenía tanto miedo de olvidarlos completamente. Pero nunca pasó. Algo dentro de mí se aferraba a esos recuerdos, aunque no pudiera verlos claramente. Patricia se sentó en la cama junto a su hija. Yo también tenía miedo de olvidar cómo eras, confesó. Miraba tus fotos cada día, pero temía que cuando te encontráramos ya no fueras tú. Que hubieras cambiado tanto que no te reconocería. Se tomaron de las manos. Pero aquí estás. Eres diferente, sí, pero sigues siendo mi Sofía, y vamos a estar bien, no hoy, no mañana, pero algún día vamos a estar completamente bien. Los años de trauma no se borraban de la noche a la mañana, pero la familia Mendoza había aprendido que la sanación no era una línea recta, era un camino lleno de curvas, retrocesos y avances. Lo importante era caminar ese camino juntos, apoyándose mutuamente, celebrando cada pequeña victoria. La historia de Sofía Mendoza llegó a millones de personas. Su caso se convirtió en un símbolo de por qué era importante nunca dejar de buscar, nunca perder la esperanza, nunca aceptar el silencio de las autoridades cuando un ser querido desaparecía. Inspiró a otras familias a continuar sus búsquedas, recordándoles que los milagros, aunque raros, sí sucedían. Para Patricia y Roberto, cada día con Sofía era ese milagro. Cada desayuno compartido, cada conversación trivial, cada momento ordinario era extraordinario porque por mucho tiempo pensaron que nunca volverían a tenerlo. Habían aprendido a apreciar lo simple, a no dar nada por sentado, a abrazar cada momento presente. La llamada anónima que mencionaban en las noticias había sido en realidad la declaración del cómplice en España, el eslabón que llevó al rescate. Pero la verdadera diferencia la había hecho la incansable determinación de una familia que se negó a olvidar, que convirtió su dolor en acción, que luchó contra la burocracia, la indiferencia y el paso del tiempo. La historia de Sofía era una historia de horror, pero también de resiliencia. Era una historia sobre cómo el amor puede sobrevivir a la distancia, al tiempo, a las circunstancias más crueles.
Era una historia que recordaba que detrás de cada estadística de personas desaparecidas había una familia destrozada, pero también potencialmente una familia que podría reunirse si no se rendían. En la casa de los Mendoza, en esa misma calle Jacarandas de la colonia Santa María la Ribera, la vida continuaba. El árbol que habían plantado crecía fuerte. Sofía trabajaba en sus tareas universitarias mientras su madre preparaba la cena y su padre reparaba algo en el patio. Mónica pasaba a visitarlos casi diariamente. Luz Helena llamaba cada semana para ver cómo estaban. La red de apoyo que habían construido durante los años más oscuros se había convertido en una familia extendida que los sostenía en los buenos y malos momentos. Valeria Soto y las otras niñas rescatadas estaban en sus propios procesos de sanación.